Muy buenas noches. Queremos agradecer que nos estén acompañando esta noche en este lunes de webinar con el doctor Javier Estrada Zurita. Somos del colegio, de la agrupación de cirujanos dentistas de Nanchital, filial Colegio de Cirujanos Dentistas Nacional. Hoy lunes, pues el doctor Javier Zurita nos complace con una plática, un webinar de dobleces de primero, segundo y tercer orden. Pues queremos que hoy nos comparta todos sus conocimientos y que pues esté con nosotros en esta presentación y dar el agradecimiento a la plataforma de Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas México para que pues esto sea fructífero para todos los socios. Entonces, vamos a presentar al doctor Javier Estrada Zurita. Voy a leerle su currículum. Sé que es algo extenso, pero lo vamos a hacer pequeño. Bueno, el doctor tiene título de cirujano dentista en la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, Campus Minatitlán. Obtuvo su titulación por examen Ceneval en el año de 1997. Especialidad de ortodoncia y ortopedia maxilofacial en la Unidad de Formación y de Investigación de Odontología en la Universidad Victor de Bordeaux, Francia, en 1999 al 2002. Él fue profesor en ortodoncia en el periodo 2004-2007 en el Departamento de Odontología y ortodoncia del Hospital Dr. Manuel Gea González de la Ciudad de México. Tiene su consulta privada en el Sanatorio Durango de la Ciudad de México en la fecha del 2005 al 2013. Clínica de Especialidades Dentales, Ortonovo en Coatzacoalcos, Veracruz, 2014, donde pues actualmente está radicando aquí con nosotros. Entonces, no sé, le cedo los micrófonos al doctor Javier. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches, Paula. Gracias por invitarme, gracias por la invitación. Vamos a hacer una plática un poco amena de un tema un poco complejo, o bastante complejo, que son los dobleces de primero, segundo o los dobleces de tres órdenes en ortodoncia. Cuando yo inicié mis estudios, todavía hacíamos dobleces. Todos los trabajos en ortodoncia eran en 0 grados y si hacíamos todos los dobleces de ortodoncia en todos los alambres de primer orden, segundo orden, tercer orden. Y cada vez que cambiábamos un arco tenías que replicar estos dobleces. Hoy en día esta información ya está en los brackets preinformados, que es una gran ventaja para el ortodoncista, una gran ventaja y un ahorro de tiempo, ya que anteriormente podíamos tardarnos hasta 1 hora preparando un arco de retracción con el paciente a un lado, al meterle todos los informes, toda esta información al mismo tiempo en un arco. Entonces, vamos a empezar la plática. Es algo muy sencillo sobre los dobleces de primer, segundo y tercer orden. Eh, el doctor Angle nos determina por primera vez el nombre de movimientos dentales para llevar los dientes a la posición de la arcada ideal. Es él quien los llama movimientos de primero, segundo, tercer orden, a los movimientos requeridos para llevar a la arcada esta óptima oclusión. En 1887 crea su primer dispositivo como bracket que lo perfecciona a medida de sus necesidades o las necesidades, hasta que en 1928 presenta su primer arco llamado Edgewise o arco de canto. Este es una evolución del primer arco, que era el arco después pasa por el arco cinta, y este prototipo de bracket, o este primer bracket de canto, es un bracket con una ranura horizontal donde entra un alambre horizontal y entra justamente en esa posición de canto. Por eso llama a esta técnica la técnica edgewise o de canto. Esto para simplificar y dar mayores movimientos y tener mejores resultados al final de sus tratamientos. Esta tecnología Edgewise, inventada por Angle en
1912, es la misma que ha ido evolucionando desde aquel entonces. Todas las nuevas técnicas, o casi todas las nuevas técnicas, a excepción las que hacemos con termoscurables, este, vienen de Legewise, es una modificación. El primero en modificar creo que es Steiner, que cambia los arcos que eran de oro por arcos de acero. Eh, Angle resolvía sus casos con pura expansión. En aquel entonces eran las primeras ortodoncias de la ortodoncia moderna. Y es su discípulo Tweed que empieza a hacer las extracciones y empieza a presentarse con problemas a realizar movimientos dentales más complejos que la pura expansión. Entonces empieza a tener casos no estables y empieza a modificar estos movimientos y a crear dobleces como la preparación de anclaje de Tweed. Ricketts mete el arco recto, también lo cambia por el arco de acero inoxidable y así va evolucionando la ortodoncia hasta lo que tenemos hoy en día. Los dobleces que se hacían, dobleces de primer orden, son los que se hacían en sentido horizontal y nos iban a dar la forma de la arcada, la forma oval de la arcada. Los dobleces de segundo orden son los que se realizan en sentido vertical y nos van a dar tanto la preparación de anclaje, extrusiones e intrusiones, vamos a eliminar la curva de Spe, etcétera, etcétera, o levantar las sobresmordidas horizontales, perdón, verticales. Los dobleces de tercer orden son dobleces más complejos que se hacen con una torsión en el alambre rectangular en acero, todos estos dobleces. Los dobleces de primer orden, vamos a verlos uno por uno. Vamos a ver cuáles son, cuál es su función y cómo funcionan dentro de este sistema de ortodoncia. Los dobleces de primer orden se realizan desde los primeros arcos del 0.016. Empezábamos a meter esta información de primer orden. Son movimientos vestíbulo-linguales que se van a realizar en el arco para reatrapar la línea oclusal de la arcada. Es decir, nosotros lo que queremos alinear en ortodoncia es una línea de oclusión que pasa en la arcada maxilar por las fosas centrales y las cúspides y las líneas incisivas. Esto nos causa problema por la diferencia de grosor de cada diente. Entonces, Angle, al presentarse este problema, crea los dobleces de primer orden, los cuales van a ir respetando de una manera o esquivando estas diferencias de grosor de cada diente para lograr alinear esta línea de oclusión y no las caras vestibulares de los dientes. Los dientes incisivos son más gruesos que los laterales, los caninos vienen siendo más gruesos aún que los incisivos, por lo cual había que hacer un gran doblez canino. Y las curvas, los molares, a ser muy gruesos, tenía que sacarlos un poco más para que la oclusión pudiese realizarse con los molares inferiores. Entonces, teníamos que hacer dobleces. Primero, un doblez de entrada para los laterales, respetando siempre la curvatura de la arcada. Después, una salida brusca para los caninos y una entrada más suave que se prolongaba hasta mesial del primer molar. Y ahí hacemos un doblez más brusco, offset, muy brusco, y luego un inset para entrar nuevamente con la bayoneta del molar. Esta era una arcada ideal en la arcada maxilar. Estos dobleces se empezaban a hacer desde el arco de acero de 0.14 y se irían repitiendo uno por uno en cada arco a medida que íbamos cambiando el grosor del alambre. Usamos 14, tenías que reproducirlo en el 16, en el 18, si ponías 20 reproducías en 20. Igualmente después pasabas a arcos rectangulares donde tenías que empezar a reproducir todos estos dobleces hasta el final de tu tratamiento. ¿Por qué? Porque estos dobleces son los que nos iban a dar la forma de la arcada. Los primeros dobleces, los dobleces anteriores, el inset para el lateral,
Es un doblez simplemente para respetar el ancho o del molar con respecto al lateral, para poder alinear las superficies incisales en una sola línea. El offset canino es lo mismo. La bayoneta además empieza a tener otras funciones. Cuando nosotros hacemos retracciones a nivel de los caninos premolares, en caso de que hagamos extracciones de 5, sino de 4, vamos a tener que la fuerza que aplicada en el molar y en el canino no pasa por el centro de resistencia. Entonces, podemos tener movimientos compensatorios de rotación de sus molares dependiendo del tipo de mordida del paciente. Para evitar este tipo de compensaciones, ya que se crea un movimiento de versión del molar hacia distomecial, se crea la bayoneta. Esta bayoneta va a tener una fuerza en sentido contrario, va a darle una fuerza de rotación mesiodistal al molar que se va a oponer a la fuerza distomecial del molar y fuerzas contrarias se anulan, dejando únicamente un movimiento de tracción. Estos son en sí los movimientos del primer orden, son prácticamente inset, entrada del lateral, un offset, la salida del camino, y al final la bayoneta del molar. Son dobleces que se ven sencillos, pero tienen su complicación a hacer. Después de tener esta forma de arcada ya en arcos superiores, como el 16 o el 18, empezábamos a poner los dobleces de segundo orden. Estos dobleces son en sentido vertical. Igualmente empezábamos a colocarlos desde el arco 16. Ya teníamos nuestro arco 16 con todos los dobleces de primer orden y empezábamos a poner los dobleces de segundo orden. Son dobleces que van a preparar el anclaje en los sectores posteriores y nos van a evitar inclinaciones no deseadas también en las etapas de retracciones. Eh, no alcanzo a ver. Las funciones de los dobleces de segundo orden tenemos la preparación de anclaje, inclinar y verticalizar las raíces a la hora de que hacemos movimientos, nivelar la curva de Spe y lograr una posición correcta y estética de los incisivos. La preparación de anclaje es inventada por el doctor Tweed al tener problemas a la hora de retracción, de pérdida de anclaje. Se da cuenta que los molares tienden a inclinarse hacia adelante a la hora que hacemos esta retracción, ya que los movimientos que hacemos sabemos que son recíprocos. A toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción. Entonces, la misma fuerza aplicada sobre el canino es aplicada sobre los sectores posteriores. Entonces, crea estos dobleces llamados tip back para inclinar los molares y los premolares hacia atrás como si fuera una estaca de una tienda de campaña. Empezamos con los premolares con unos 5 grados de tip back, el primer molar con 10 grados de tip back y el segundo molar con 15 grados de tip back. Al hacer estos dobleces, este escalón hacia adelante del canino, llamado step bend, formamos el gable, vamos a mover las raíces de los dientes e inclinarlas en sentido mesial en los sectores posteriores y en sentido distal en los sectores, en el canino, por ejemplo, para que a la hora de realizar un movimiento, este movimiento venga sin ningún movimiento parásito de rotación. Otros dobleces de segundo orden son los dobleces artísticos, que en verdad no son artísticos, tienen una función que es separar las raíces de los incisivos maxilares, ya que a la hora de la retracción incisiva, estos tienden a juntarse en los ápices. Entonces, para evitar que estos ápices se junten, se crean los dobleces estéticos.
Estos se realizan igual en todos en arcos, sobre todo en arcos rectangulares, van a inclinar las raíces hacia distal y van a tener diferentes angulaciones. Van a tener 7 grados para el central y 5 grados para el lateral. De esta manera vamos a evitar que se nos junten las raíces al centro de a la hora de la retracción incisiva. Podemos crear dobleces individuales para corregir las malposiciones de los brackets o estas raíces muy inclinadas al final del tratamiento. Siempre al final del tratamiento tomamos una radiografía panorámica para ver el estado de las raíces. Muchas raíces se encuentran un poco convergentes y es necesario hacer estos dobleces compensatorios para hacer la divergencia de las raíces. Son dobleces de segundo orden también. Puede ser el step bend o el tip back que realizamos y dejamos 3 meses que funcione este doblez para separar las raíces, siempre presente con una radiografía, una ortopantomografía. Los dobleces de tercer orden son los dobleces que vamos a hacer como torsión en un alambre. Es el doblez más complicado que se puede hacer en ortodoncia. Son dobleces que ya se hacen en un alambre rectangular, en un alambre que generalmente ya pusimos toda la información de primero, de segundo orden, y empezamos a colocar la información de tercer orden. Se realizan torsiones en estas arcadas, en este arco rectangular. Van a inclinar las raíces en sentido vestíbulo palatino, dándole las inclinaciones correctas dentro de la base ósea a los dientes. Van a evitar rotaciones no deseadas en las etapas de retracción incisiva en el grupo y van a nivelar la curva de Wilson. Recordemos que tenemos que nivelar todas las curvas de compensación para poder realizar los movimientos de tracción y evitar un movimiento en escalera a la hora que hagamos estas retracciones de los dientes anteriores. El torque lo vamos a definir como una rotación vestibulopalatina del diente sobre su eje a la hora de que realizamos la torsión en este alambre. Aunque profesores como el profesor Darqué lo definían más bien como un estado del diente más que como un movimiento, ya que podemos aplicar esta torsión, torque al alambre y no tener el movimiento de inclinación, sino con situaciones de cupla de fuerzas, evitar movimientos parásitos. Entonces, el movimiento de torque lo vamos a hacer torciendo el alambre sobre todo el eje del alambre y metiéndolo forzado en la ranura horizontal del bracket para que produzca el movimiento. Este torque o esta cupla va a apoyarse el alambre va a apoyarse dentro de la ranura y al estar la torsión va a crear un momento de una fuerza. No tengo señalador aquí, quisiera poder señalarle las cosas. Bueno, va a crear el momento de una fuerza inclinando las raíces hacia atrás o hacia palatino de los dientes. Eso para hacer un torque positivo. Estos torques van a variar según el diente, la prescripción del diente. Generalmente ponemos un torque aproximadamente 10 a 15 grados en un incisivo central y entre 5 y 10 grados en un incisivo lateral. Canino no lleva torque y después empezamos a colocar el torque de premolares hacia atrás, igual 5, 10 y 15 grados. Hoy en día
prácticamente no se hacen los torques individuales, ya los brackets vienen con esta información. Simplemente si tenemos que aumentar este torque en el sector anterior, hacemos una sola línea de torque, unos 5 o 10 grados, dependiendo de lo que necesitemos, para sumarle al torque a nuestros arcos cuando casi queremos hacerlo. Este torque se puede ver modificado o afectado por diferentes factores. Uno, la altura en la que colocamos el bracket. Al ser el bracket convexo, al ser el diente convexo, no vamos a tener el mismo torque o no se va a expresar de la misma manera la información que le pongamos de torsión al arco si el bracket está colocado un poco más arriba o un poco más abajo. Al ser la cara convexa del diente, al entrar el bracket, al entrar nuestro diente torcido, va a realizar un movimiento. Si este arco, este bracket está colocado más incisal, los grados pueden aumentar hasta 14 grados o contrarrestarse hasta 14 grados según la posición en que coloquemos el bracket. Es por eso que yo nunca estoy a favor de colocar los brackets más incisales cuando tienes mordidas profundas o más gingivales cuando tienes mordidas abiertas, porque esto único que va a hacer va a afectar toda la información que ya tiene nuestro arco preinformado y nos va a llevar a tener que hacer más dobleces para poder terminar nuestros casos en una mejor oclusión. Eh, al modificar toda la información de torque que tienen nuestros aparatos al cambiarlos de posición. También muchas veces es la misma cara del diente la que está diferente a los demás. Puede haber una diferencia entre la convexidad o dientes más planos. Este es el problema que tenemos con los preinformados o la expresión de los movimientos que tiene el sistema no se va a expresar igual en todos los pacientes ni en todos los dientes. Podemos tener particularidades y es donde vamos a modificar o no se va a expresar todo este torque que tenemos y habrá que modificarlo creando dobleces en nuestros arcos rectangulares en acero. Otra cosa que puede modificarnos expresión del torque es el tener arcos subdimensionados. Es decir, meter arcos que sean más pequeños que la ranura, van a empezar nuestro torque, van a empezar el movimiento, pero va a haber un juego entre el bracket y el arco, lo cual nos puede hacer una pérdida de torque de hasta de 12 grados de lo informado de la prescripción del bracket que tenemos. Para que esta expresión de toda la información de un arco, de un sistema preinformado se lleve a cabo correctamente, el bracket el alambre debe llenar la ranura del bracket. Si no, no estamos ni aprovechando ni expresando toda esta información que tenemos para realizar los movimientos deseados. El torque es particularmente importante, o esto es particularmente importante cuando hacemos la retracción incisiva en grupo. Al hacer la retracción incisiva, ya sabemos por nuestra mecánica, nuestros conocimientos de mecánica, que al no pasar la fuerza por el centro de resistencia, vamos a crear un momento de una fuerza a través del cual va a girar nuestro diente a la hora de retraerlo, lo cual nos va a impedir de tener una retracción en cuerpo del incisivo y vamos a tener una inclinación de él hacia vestibular, ya que se crea un momento de una fuerza o una rotación parásita en el sentido de aplicación de la fuerza. ¿Qué es lo que nos va a hacer el torque? ¿Qué es lo que decía el profesor Darquet? Que es una situación más que un movimiento. El torque, al crear un torque positivo, creando un pequeño doblez, una pequeña torsión en el alambre, vamos a crear una fuerza de rotación, un momento en sentido contrario
a este momento. E igualmente, como lo decíamos hace rato en los molares, las fuerzas contrarias se anulan, entonces vamos a tener un movimiento de traslación puro o más puro que si no lo tuviéramos. Si nosotros hacemos estas retracciones en arcos subdimensionados, es decir, tenemos ranuras del 0,22 y hacemos retracciones en grupo con la mecánica que quieran, con dobleces o con resortes de nitinol, vamos a tener una inclinación de todo el sector anterior, una verticalización de todos estos incisivos. Entonces, tenemos que conocer el torque, saber cuándo tenemos que aumentarlo. Si nos vemos forzados a hacer una retracción o queremos hacer la retracción en arcos subdimensionados, ya que queremos que corra bien o deslice bien por los sectores posteriores, tenemos que aumentar este torque. O en su defecto, en muchos de los casos que se hace o que hago yo es subdimensionar la parte posterior de un arco full size, un arco que entra perfectamente. Anteriormente vendían arcos que ya tenían una medida en el sector anterior y una medida inferior en el sector posterior. Hoy es más difícil encontrarlos. Se vendían también algunos reductores electrolíticos que hacían que la reducción del arco en los sectores que nosotros queríamos. Otra cosa que hacemos es pasarle una piedra rosada y matar un poquito estos sectores posteriores para permitir que deslice el arco y mantener un torque completo en el sector anterior de nuestro sistema para que a la hora que hagamos la retracción deslice perfectamente el arco en los sectores posteriores, pero mantenga este torque y mantenga un movimiento de traslación puro. Estos dobleces que se hacen con arcos, con las pinzas, es necesario entrenarse particularmente en hacerlos, ya que siempre vamos a tener movimientos parásitos. Cada información que ustedes metan en el arco o en el alambre se va a expresar en los dientes o se va a expresar en todo el sistema. Me voy a regresar unos... Cuando hacíamos esta preparación de anclaje de tweet, que ahora ya está dentro del sistema del bracket preinformado, tenemos el problema, o tweet se enfrentó al problema de que se abrían las mordidas. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Por qué se abrían las mordidas? Casi siempre es por una diferencia de fuerzas. Todo en ortodoncia es mecánica. Así como las fuerzas contrarias se anulan, generalmente compensación vertical a la hora que hacemos la preparación de anclaje no se va a expresar en un paciente con crecimiento horizontal con una musculatura muy fuerte. Va a ser muy difícil que se exprese, ya que la misma fuerza de la musculatura va a anular la tendencia vertical de los dobleces de segundo orden de la preparación de anclaje. Ya es más fácil que se nos exprese en un paciente de cara larga, en un paciente con un crecimiento vertical, con una musculatura menos fuerte o menos grande. Entonces, lo que hacemos, con lo que hacíamos en este entonces, que hacíamos a la hora de doblarlo al alambre, o lo que crea Tweet es el famoso Tentú. Es decir, empezamos los dobleces de segundo orden en el sector anterior únicamente y atrás poníamos el arco prácticamente a la deformación, evitando crearle mayor movimiento. Entonces, y una vez que teníamos todo el sector anterior en la posición que queríamos, empezábamos los dobleces uno por uno en los siguientes dientes, para que al apoyarnos en toda la arcada anterior, pudiéramos mover un solo diente sin tener el movimiento parásito vertical que nos abriera la mordida. Entonces hacíamos nuestras compensaciones, el movimiento, el doblez de torque de nuestros 5 primeros grados
y poníamos el arco una cita de un mes. Al siguiente mes el paciente veníamos y metíamos el siguiente doblez para el siguiente molar, pero ya nos estábamos apoyando en otros, toda una cantidad de dientes mayor para resistir la fuerza del molar que nos va a querer abrir la mordida. Esto es pura mecánica, que es otro tema aparte. Ya he dado algunas pláticas de mecánica sobre los movimientos parásitos de cada sentido del doblez del alambre. Entonces, cada doblez que vamos a ir haciendo en nuestro arco va a tener una repercusión a nivel no solamente del diente, sino también del sistema en el que estamos trabajando, entendiendo por sistema todo el conjunto agrupado alrededor de este alambre, todo nuestro sistema de ortodoncia. Toda esta información que ya está en cada uno de los nuevos sistemas que utilizamos de brackets preinformados se va a expresar todo al mismo tiempo. Desde que colocamos el primer arco, los brackets ya tienen un tip back de 5, 10, 15 grados, los tubos, los premolares, los tubos de los molares. Ya tenemos un inset lateral, ya tenemos un offset canino, ya tenemos una bayoneta en los tubos. Ya tenemos un torque en el bracket que a la hora que ponemos nuestro primer arco rectangular se empieza a expresar. Entonces, todos estos movimientos ocurren al mismo tiempo sin tener la oportunidad de hacer todas estas compensaciones o particularidades que hacíamos al ir metiendo un doblez por un doblez cuando era necesario en los casos particulares que los necesitáramos. Lo que va a hacer que nuestro sistema tenga ciertas repercusiones o que se expresen más movimientos parásitos de los que se expresaban antes. Obviamente, los sistemas preinformados nos ahorran muchísimo tiempo. Son una maravilla. Nadie en su sano juicio utiliza ahorita brackets en 0 grados y se pone a doblar alambre por alambre. Es tener una hora al paciente en el sillón mientras haces un arco solamente. Pero sí es necesario tener cierta habilidad en doblar alambres para compensar todos estos movimientos parásitos que podamos tener a la hora de que trabajamos con nuestros brackets preformados o a la hora de acentuar un torque, a la hora de una mal colocación de un bracket. Vamos a hacer unos videos sobre la elaboración de los movimientos de primero, segundo y tercer orden. Lo voy a ir explicando mientras vamos haciendo. Se hacen arcos de acero. Empezamos aquí con la entrada lateral o el inset. Se hace un doblez fuerte para hacer una entrada. Siempre manteniendo el arco en horizontal para no meter un doblez, una compensación vertical en el arco. Después, esta pequeña entrada vamos a volverla a sacar o hacer un pequeño offset para reatrapar la curvatura del arco. Aquí lo medimos. El arco tiene que estar del lateral solamente un poquito por dentro de lo que nos marca nuestra tabla. Y tiene que dar la continuidad del arco. Después hacemos la salida del canino. Esta es una salida más brusca, ya que pues el canino, sobre todo el maxilar, es un diente muy robusto, es un diente prácticamente piramidal. Entonces hacemos una gran salida, un gran doblez en nuestro alambre, recuerdo siempre respetando el sentido vertical de nuestro alambre. Aquí en este justo acabo de hacer una compensación porque doblé, hice un movimiento vertical no deseado. Volvemos a medir, que no nos estamos saliendo de la curva que tenemos que hacer y empezamos a hacer una entrada suave
con nuestros dedos, vamos recorriendo la pinza poco a poco mientras vamos aplicando un doblez más suave porque nuestro canino a la hora de hacer la retracción tiene que correr sobre este alambre. No puede haber un doblez brusco que nos interrumpa el deslizamiento del bracket sobre el canino. Perdón, del bracket sobre el alambre. Vamos midiendo porque tenemos que volver a entrar a nuestra forma de arcada de una manera muy suave, como sea, para permitir el deslizamiento del canino sobre el alambre. Siempre estamos midiendo que respetemos la forma de la arcada, que volvamos a entrar a la forma de la arcada original y que no tengamos compensaciones verticales que puedan afectar la posición de la arcada. Todos vamos a quitar todas las compensaciones verticales que podamos hacer. Ahí podemos ver. Vamos, perdón. Perdón. Una vez terminado el doblez del canino, vamos a pasar al offset del molar, donde vamos a hacer una salida brusca y el toe-in, toe-out y toe-in de la cara del molar, que es el que nos va a dar esta pequeña rotación de los sectores laterales. Originalmente hacíamos lo mismo para el segundo molar. Hacíamos un offset y un toe-in para el primer molar y un offset y un toe-in de mayor grado para el segundo molar. De esta manera reforzábamos el anclaje y las rotaciones distomeciales de los sectores posteriores a la hora de nuestras retracciones. Hacemos algunas compensaciones verticales, comprobamos que el arco esté justo en su posición y que esté perfectamente plano. Y esos son los dobleces de primer orden. Los dobleces de segundo orden son los dobleces en sentido vertical. Ahora sí, vamos a hacer dobleces verticales sobre los dobleces de segundo orden. O no, aquí no los dice sobre los dobleces de segundo orden porque ya todos trabajamos en preinformado. Solamente saber que hay que hacer los dobleces para hacerlos en los casos particulares que podamos y debamos hacerlos. Vamos a hacer los dobleces para la retracción canina. Es una compensación para reatrapar la línea de oclusión. Hacemos los dobleces de el arco, el step bend, el gable, todos los tip back de 5, 10 y 15 grados en los sectores posteriores en premolar. Aquí medimos que nuestro doblez se mantenga dentro de esta línea de oclusión. Es decir, vamos a tener una compensación y una inclinación, pero sin salirnos de la línea de oclusión. Vamos a hacer lo mismo, aumentando los grados de 5 grados para el sector, para el premolar.
y lo medimos. Tenemos 5 grados y luego 5 grados. 5 grados de step bend para el canino y 5 grados de tip back para el premolar. Después vamos a hacer una compensación y vamos a aumentar otros 5 grados al, al, al primer molar. Vamos a meter otros 5 grados al primer molar para tener un tip back más marcado, una inclinación más marcada en el sector posterior que en el sector anterior, para que resistan las fuerzas de tracción a la hora que hacemos las retracciones de nuestros dientes. Después de hacer todos estos dobleces, el arco queda débil justo donde hicimos donde pasamos este límite de elasticidad del material y llegamos al límite de plasticidad del acero. Vamos a hacer pequeñas microfracturas que van a dejar el arco un poco débil, donde estos dobleces pueden deformarse. Generalmente lo que hacemos es un cambio térmico en el arco de acero para reestructurarlo nuevamente. Se puede hacer con una lámpara de alcohol, calentando el arco poco a poco, no quemándolo, porque si lo quemas ya le quitas la rigidez, lo vuelves muy plástico el acero. Entonces lo calientas hasta que toma un color un poco como amarillo paja el arco y de esta manera reestructuras todas las fracturas que pudiste haber hecho a la hora de hacer tu doblez en el alambre para devolverle un poquito de su límite de elasticidad al acero y evitar que se deforme a la hora que tú lo colocas. Los que tienen punteadoras, la parte de arriba de las punteadoras hay dos huequitos, es para esta función, ahí se meten los arcos y haces pasar la corriente eléctrica e igualmente va a cambiar de color el arco, hay que hacerlo poco a poco para que no se nos vaya a pasar la temperatura y echemos a perder el arco. Entonces, se hace poco a poco hasta que tenemos este color amarillo paja en el alambre. Es que vamos a tener un movimiento reestructurado del, del acero como tal. Estamos comprobando aquí que nuestro arco, a pesar de que tenga estas curvaturas, se mantenga en una línea de oclusión, que la mordida no nos vaya a levantar todo el sector posterior, que solamente las cúspides distales se levanten y no tener una cúspide mesial, que no es un escalón mesial. Entonces vamos comprobando que estas compensaciones, a la hora que entran en nuestros arcos, no nos vayan a hacer estas interferencias y nos abran las mordidas. Revisamos que no tengamos ninguna otra información tampoco, que hayamos metido información como el torque, y vemos que nuestro arco quede perfectamente plano. Y el torque. El torque es un movimiento más complejo, es un doblez más complejo, se realiza con dos pinzas de la 442. En esta ocasión hice un torque completo desde mesial de lateral, desde distal de lateral a distal de lateral, de todo el sector anterior. Agarramos nuestras dos pinzas muy pegadas una a otra y la que se mueve es la que está por dentro. La vamos a mover hacia abajo, siempre perpendicular para no meter otro tipo de información. Nos pasamos del otro lado, donde tuvimos nuestras marcas, y hacemos el mismo movimiento de la misma cantidad que hicimos en el arco del otro lado, en la otra rama del arco. En este momento solté la pinza que va por dentro, jamás suelto la que va por fuera del arco, porque esta es la que me da el punto de referencia, esta es la que me mantiene mi arco. Hay que valorar que
que no tengamos movimientos parásitos. Por eso lo hay que hacerlo viendo hacia nosotros y de una manera muy perpendicular a nuestro plano. Cada vez que hacemos un movimiento de torque, vamos a encontrar esta curva compensatoria que se genera sola. A la hora que hacemos el torque, esta curva anterior va a aparecer, es una curva parásita que no queremos que se exprese en nuestros dientes porque haría una mordida abierta. Entonces, colocamos nuestro arco frente a nosotros y con pequeños movimientos vamos eliminando esa curva poco a poco, así como la misma manera que hicimos con el canino. A la hora que hacemos la curva canina, hacemos este pequeño movimiento de pequeños dobleces de cada medio milímetro, cada milímetro, para ir compensando esta pequeña curva que nos había quedado a la hora que hacemos el torque, eliminarla muy perpendicular a nosotros para evitar, aquí vemos la curva, se ha eliminado por completo, muy perpendicular a nosotros para no meter otro tipo de información. Tenemos que ver que nuestro doblez solamente estemos eliminando esta curva. De no hacerlo, cada vez que hagan torque van a tener movimientos parásitos a la hora de introducirlo en el arco. Ahora vamos a medir nuestro torque que sea de los grados que queremos. Los medimos al girar las ramas externas sobre la pinza. Si el arco llega por debajo de la pinza, apenas tenemos unos 5 grados. Si está en medio de la pinza, tenemos unos 10 grados. Y si está por arriba de ella, tenemos aproximadamente 15 grados de torque. Medimos que no hayamos puesto torque en los sectores posteriores, porque en ese momento no lo deseo, que no tenga movimientos parásitos de torque en los sectores posteriores y sobre todo que nuestros arcos estén perfectamente planos. Cada movimiento, cada doblez de más que ustedes metan en el arco va a crear un movimiento y se va a expresar en nuestro sistema. Por eso la importancia de hacer doblar tener esta habilidad de doblar el alambre, de practicar mucho y ensayar mucho. Nuestros sistemas utilizados hoy en día ya tienen toda esta información prescrita dentro del bracket, dentro de la ranura de bracket ya está el primero, el segundo y el tercer orden. Son estas particularidades y diferencias que nos hacen a fin de cuentas seres humanos que vamos a encontrar en unas arcadas o dentro de la misma arcada de un mismo paciente o entre diferentes pacientes. Vamos a encontrar diferentes tipos de forma de dientes que nos van a obligar en algún momento o nos van a obligar a hacer un doblez, 2 o 3 dobleces en nuestro tratamiento de ortodoncia para tener mejores resultados al final de nuestros tratamientos. Siempre podemos dejar nuestros tratamientos como el sistema nos los indica preinformado y esperar a que se acomoden de mejor manera los dientes cuando eliminamos nuestra aparatología. Sí es cierto que hay que librar los casos, quitar los brackets y dejar que la oclusión vuelva a establecerse, pero no podemos echarle la culpa de todos nuestros fracasos a la recidiva. La recidiva es real, existe, los dientes van a tender a regresarse, pero la cantidad de recidiva va a depender, sí, de la cantidad de deformidad que tengamos, pero también de la estabilidad que dejemos nosotros en la oclusión al final de un caso. Si nosotros dejamos una no estabilidad oclusal, es mayor la cantidad de recidiva o es mayor la tendencia que vamos a tener a la recidiva. La intención de este curso, de esta plática, es un poco hacer conciencia de los dobleces en ortodoncia, hacer conciencia de que cada doblez o movimiento que metamos dentro de nuestro sistema se va a expresar en la mordida, de que tenemos las ventajas que ya no tenemos que hacer arcos multiloops para hacer la alineación y la nivelación de nuestra arcada, con dobleces por todo el arco para poder acomodar los dientes y tenemos ahora arcos de nitinol o de otras aleaciones térmicas que nos facilitan la vida y que nos acortan el tiempo en el consultorio o en el sillón, pero no abusemos de ellos. Es decir, a veces
queremos hacer todo con arcos donde no se corresponde. Mientras nos lleguemos, los arcos de nitinol son solamente para alineación y nivelación. Tenemos que pasar rápidamente a arcos en aceros, que nos van a dar una mayor estabilidad en los tratamientos, y pasar a arcos rectangulares. Hablamos al principio de Angle y de Edge Wise para decir, todo es la misma técnica, todas las nuevas técnicas utilizan un arco rectangular que entra de canto en una ranura rectangular. Las modificaciones se han hecho en las angulaciones, uno pone 10 grados y todas justificadas, todos los sistemas a la venta funcionan, si no, no estarían a la venta. ¿Qué tan quisquillosos somos nosotros al finalizar un tratamiento, hacer un tratamiento? Eso depende de cada uno. ¿Qué tantas herramientas queremos tener para terminar nuestros casos? Depende de cada uno. ¿Qué tanto conocimiento queremos tener para que no nos vengan a vender vidrio en lugar de diamantes? También depende de nosotros. Si nosotros tenemos conocimiento de todo lo que hacemos, nadie puede venirnos a vender oropel como sistemas milagrosos que lo van a resolver todo. El bracket no hace el movimiento, el bracket solamente transmite el movimiento al diente. Es nuestro sistema con nuestros arcos que vamos a generar las fuerzas y las vamos a llevar hacia donde nosotros queremos que estén. Siempre digo una frase que es el éxito de tratamiento va a depender de un buen diagnóstico, dónde estamos, un buen pronóstico, a dónde queremos llegar, en dónde queremos dejar este incisivo, qué queremos hacer, y un buen manejo de una técnica. Tener la conciencia de qué ocurre en todo nuestro sistema a la hora que ponemos cada arco en nuestros brackets. Es todo, espero les haya gustado y agradezco mucho la invitación. Doctor, muchísimas gracias por todas sus pláticas, pero por aquí tenemos unas preguntas. No sé si por aquí nos quiera contestar. Posible. No, bueno, por aquí me pregunta la doctora Mores, dice que si se puede hacer dobleces en arco de nitinol. No, al menos no dobleces controlados. El arco de nitinol es una aleación que va a recuperar la forma. Esa es la ventaja del arco de nitinol. Es una aleación muy suave. Es una aleación que creo que se inventó para los satélites, para poder mandar estas alas de los satélites comprimidas en los cohetes espaciales y que afuera se extendieran. Y que alguien le dio utilidad en nuestra profesión. Entonces son arcos muy flexibles, no se puede doblar con ellos. A veces si los quemamos, los doblamos, pero los deformamos, ya no tiene la fuerza que debe de tener. O sea, a veces se doblan para cinchar atrás, todo por el estilo, algo que prohibían mucho mis profesores en Francia, cinchar los arcos por detrás. Este, no sé si eso responde la... Sí, yo creo que sí, claro que sí la responde. Precisamente esa es otra pregunta que pusieron aquí, que si en los dobleces de tercer orden se tiene que utilizar el anclaje en la parte posterior. En los dobleces de tercer orden, Sí, los dobleces de tercer orden, depende. La ortodoncia es física. A nosotros al meter una fuerza de tercer orden, es decir, un torque, el movimiento se va a expresar siempre de una manera, es decir, va a haber una inclinación de la raíz, un torque positivo, una inclinación de la raíz hacia palatino y una vestibularización pequeña de nuestra corona. ¿Por qué? Porque el sistema va a hacer una rotación y esta rotación pues no se va a hacer en un punto del diente ya que no, el centro de resistencia no está en nuestro alcance. Nosotros queremos que este movimiento se exprese o no queremos que se exprese. Más bien esa es la pregunta, creo. Quiero que se exprese, lo dejo expresarse. Quiero que no se exprese, amarro mi alambre por detrás para evitar que se exprese.
Antes hacíamos un doblez en omega, justo en mesial del tubo del primer molar y lo amarrábamos con una ligadura para evitar esta vestibularización de los incisivos a la hora que vamos metiendo toda nuestra información. Si estamos en un paciente con los incisivos verticalizados, pues va a favor de de lo que queremos hacer. Es decir, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? En la física, todos los movimientos de la mecánica de ortodoncia, como la B simétrica o la B asimétrica, que tanto nos rompe la cabeza, siempre va a estar ahí. La física es una ciencia exacta, siempre va a estar ahí. El que se exprese o no se exprese depende de nosotros y de nuestras fuerzas. Queremos que se exprese, la dejo, ¿no? Meto una fuerza contraria o amarro Ah, la... sí. Por aquí también nos pregunta la doctora Diana, ya ve el videíto que puso para hacer sus dobleces. Dos preguntas sobre eso precisamente, que dónde pueden conseguir la tablita que ocupó para darle respiración al arco. No lo sé, es una tabla que compré hace muchos años, no sé si sigan a la venta, es RMO, creo, mi tabla de marca. Hay diferentes cartas, de hecho, en un principio, esto se llama, es la carta para hacer antes hacíamos nuestros arcos, no se vendían hechos, teníamos que hacer la forma de la arcada, desde ahí empezábamos. Entonces existían diferentes cartas, así como existen diferentes sistemas de cefalométricos, existían diferentes cartas que nos daban las arcadas ideales según cada autor. Está la arcada ideal de Ricketts, está la arcada ideal de Angle, son diferentes arcadas ideales. Yo pienso que pueden basarse en cualquiera. Incluso hay unas que se pueden bajar por internet, buscan una carta de arco ideal, y la pueden localizar por internet, imprimirla y sobre ella hacer tus trazos. Esta que tengo yo viene calibrada para que sea perfectamente plana y poder medir que nuestros arcos no tengan ninguna compensación vertical. No sé dónde se pueda comprar hoy en día, no sé siquiera si la sigan vendiendo. Este, Eso nos dice qué tan grande está usted, ¿no, verdad? no, acá donde estudié teníamos, nos enseñaron en 0 grados. Todavía era de las últimas escuelas que quedaban en 0 grados y nos decían que así aprendías más y creo que tenían un poco de razón. Para hacer los dobleces, yo creo que sí. Y, Doc, por aquí también nos pregunta, el doctor Borrego dice que si no es recomendable realizar todos los dobleces del alambre, o primero hay que hacer un sector anterior y después un sector posterior, o... mm, todos los dobles del alambre. Ya, o sea, ya eso se hacía antes cuando trabajábamos en 0 grados. Tenías que meter todos los dobleces del alambre. Empezabas haciendo tus dobleces de primer orden y posiblemente no los hicieras todos. Ya empezabas a hacer tus sectores anteriores y a lo mejor todavía tenías atrás loops para alinear la arcada, ¿no? Dientes que estaban muy por fuera de la arcada, aún tenías un loop por ahí, un loop de calceta, unos deltas por ahí todavía doblados, hasta que llegabas a un arco ideal. Cuando llegabas al arco ideal, metías todo tu primer orden en ese arco. Y después ibas agregando segundo orden, porque tú ya estabas en arcos redondos, que es donde puedes Ajá. todavía meter segundo orden, y ya cuando llegabas a un arco rectangular, ya debías de tener toda la información de primero y segundo orden en ese arco. Tenías que irla reproduciendo en cada arco a medida que ibas avanzando en tus dobleces, en tus arcos. Entonces, cuando llegabas a un arco de 16 por 25, ya tenías que tener primero y segundo orden, igual que lo habías tenido en el último redondo. Y empezabas a meter todo tu torque. En ese momento empezabas a poner tu torque, posiblemente empezamos primero con el torque anterior, después empezamos con los torques posteriores. Eh, Pero, por ejemplo, ahorita que ya Ahorita los no tiene brackets, caso, todo es preformado, o sea, solamente en caso particular que veas que un diente no está expresando el torque como se debe, a veces los laterales vienen como que muy planitos de enfrente y no se quedan un poquito atrás a la hora que haces tus ajustes, o se quedan un poquito verticales y los centrales no lo están tanto, le aplicas torque a ese diente en particular, siempre mm, con el arco bien planito, ¿no? ok. Luego aquí preguntan, ¿cómo saber si no me salí de la línea de oclusión en mi doblez de segundo orden?
En la tablita se ve que viene una línea. Si tú tienes el cefalómetro, también trae una línea. El cefalómetro es el Ajá. para medir la cefalometría, ¿no? También trae una línea. Tú lo miras, esa ojo de quien lo hace, lo Ah, pones sobre esa línea y los miras desde arriba. Tú te vas a dar cuenta y tú vas a juzgar si tu arco se sale o no se sale de esa línea. Tienen que estar los dobleces y mantenerse en una misma línea de oclusión. Todos tus dobleces tienen que salir y regresar a esa línea. Es decir, todo tu sistema tiene que mantenerse esta línea a pesar de los pequeños dobleces que salen y entran, siempre regresas a la misma línea. Si ok. tú no tienes estas compensaciones, vas a levantarlo todo. Mm, ok. Doc, pues no sé si alguien tenga más preguntas por ahí. Pues igual, y yo creo que no. Pues damos una más, por ahí una pregunta. Ok, bueno. Entonces, pues, que primero quiero agradecer a todos los colegios filiales que hoy se conectaron y vamos a darle al doctor Javier su reconocimiento, que dice de la siguiente manera: el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Doctor Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al doctor Javier Estrada Zurita por su participación en el aula virtual con el tema Mecánica y función de los dobleces de primer, segundo y tercer orden en ortodoncia por la odontología mexicana. Ciudad de México, 22 de abril de 2024, y firmado por nuestro presidente, el doctor José Antonio Villavicencio Limón, dándole las gracias al doctor Javier Zurita por su plática de hoy y su ponencia, la verdad, muy buena, muy interesante. Y pues, pues agradecer al doctor todo lo que nos ha aprendido hoy con sus conocimientos. Gracias Sí, a ustedes. no, claro, doctor. Y aprovechando también para invitar el día de mañana, en los martes de café, va a estar el doctor, el cirujano dentista Sergio González Barrón, en el manejo de la queja odontológica ante la CONAMED, mañana 23 de abril a las 8 de la noche. Todos están invitados. Son café de provincia, muy buenos también, que nosotros luego también estamos ahí invitados en martes de café, que es la provincia, en realidad es para nosotros, todos los colegios. Y pues dar las gracias al doctor Villavicencio Limón por este espacio que nos ha abierto, porque es para todos y que todos debemos de tener pues un conocimiento de lo que hacemos, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona en la odontología mexicana, por la odontología, por la excelencia de la odontología. Así es, doctor. Muchas gracias. No, pues gracias a todos ustedes y gracias por la conexión y que tengan pues muy buenas noches. Espero que esto les haya gustado muchísimo. Yo Hasta luego.